Muy buenos días, maestra y compañeros. El día de hoy vengo a hablarles de la historia de la epistemología. Mi nombre es Valentina Martínez Santiago, del sexto semestre de Pedagogía. Primeramente hablaremos del mundo antiguo, que abarca del 700 a.C. hasta 250 años después de Cristo. En 624 a 546, Tales de Mileto da respuestas relacionales a las preguntas sobre el mundo en que vivimos. 508 a.C. Atenas adopta una constitución democrática. 469 nace Sócrates, el que crea el método interrogativa. En 380 a.C. Platón funda su academia en Atenas. En 355, Aristóteles abre su escuela Liceo. De 780 a 100 a.C., Ptolomeo propone que la Tierra es el centro del universo. En el año 150 después de Cristo, Galeno realiza una investigación médico. Ahora vamos con la época o el mundo medieval, que abarca del 250 después de Cristo a 1500 después de Cristo. En el año 832 está la Casa de la Sabiduría de Bagdad, donde atrae a sabios de todo el mundo, quienes comparten y traducen ideas. En 1347 está la peste negra, que llega a Europa y mata a más de una tercera parte de la población del continente. En 1545, el alemán Johannes Gutenberg inventa la imprenta, lo que permite una mayor difusión del conocimiento. En 1942, Cristóbal Colón llega al continente americano al cruzar el Atlántico. Tenemos la siguiente época, que es el Renacimiento, o la Era de la Razón, que abarca de 1500 a 1700 después de Cristo. En 1543, Nicolás Copérnico sugiere que la Tierra orbita en torno al Sol, o sea que gira alrededor del Sol. En 1620, Francis Bacon publica el Novum Organum y propone una manera nueva de estudiar la naturaleza. En 1641, René Descartes escribe las Meditaciones. En 1964, Isaac Newton empieza a compilar notas en algunas cuestiones filosóficas. En 1670, Blaise Pascal hace publicaciones póstumas del pensamiento. En 1690, John Locke publica su ensayo sobre el entendimiento humano, donde dice que todo lo que hay es gracias a la experimentación. En 1704, Leibniz publica nuevos ensayos sobre el entendimiento humano. En 1710, George Berkeley publica su obra Tratado sobre los principios del conocimiento humano. Ahora seguimos con la época de la Era de la Revolución,
en 1750 a 1790 después de Cristo. Esta era empieza en 1750 con Denis Diderot, que publica el primer volumen de la enciclopedia. En 1762 Rousseau hace el contrato social. En 1780 Jeremy Bentham habla de la teoría del utilitarismo. En 1848 Karl Marx hace un manifiesto comunista. En 1859 Charles Darwin nos empieza a hablar de la teoría de la evolución, el origen de las especies. En 1890 hablamos del pragmatismo de William James, quien publica los principios de la psicología. Ahora vamos con el mundo moderno, que abarca de 1900 a 1950. En este año encontramos a Friedrich en 1900, que nos habla acerca de la muerte de Dios, que el hombre se haga responsable de sus actos. En 1906, Albert Einstein habla de la teoría de la relatividad. En 1908, Henry Ford produce un nuevo modelo de automóvil. Un modelo de automóvil producido en cadena del mundo. De 1914 a 1918 encontramos lo que es la Primera Guerra Mundial. En 1923, Sigmund Freud habla del psicoanálisis. En 1934, Karl Popper habla de la lógica de la investigación. En 1939 a 1945 surge la Segunda Guerra Mundial. En 1943, Jean-Paul Sartre habla del ser y de la nada. ¿Somos o no somos? Ahora llegamos a la época contemporánea, que abarca de 1950 hasta nuestros años. Entramos que en 1961 se construye el muro de Berlín. En 1962, Thomas Kuhn crea la estructura de las revoluciones científicas. En 1964 se crea la Ley de Derechos Civiles en los Estados Unidos. En 1967, Jacques derriba la escritura y la diferencia. Este es un pequeño resumen de la historia de la epistemología. Espero que les haya gustado. Por su atención, muchas gracias. Y antes de irme, quisiera decirles que en el mundo antiguo, la relación era con la naturaleza. En el mundo medieval, la explicación con Dios. En el Renacimiento, la razón como la explicación. En la era de la Revolución, el deseo de la libertad. En el mundo moderno, ya estaba la política y la economía. Y en la época contemporánea, estamos hablando del avance de la tecnología y la subjetividad humana. Eso es todo. Muchas gracias.